Allin chamusqas kachunku pichus chimparimunku kay kanalman imaynalla kasankichis runamasis wawqimasis nuqa waliqlla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España suyumanta pacha rimarimusaykichis nuqaypata sutiymaki. Kay illapachaw p'unchaypi aparimusaykichis kay t'uqpa inti Ilimani nisqata imarayku. Kay suscriptor Rodrigo Silva nisqa mañarimun kay takiy runamanta chayta uyarikusun qhawarikusun. Chantapis mañariyman kay runa masinchista kay suyu Chilemanta qillqarimuchunku tukuy yachasqankuta kay takiy runamanta takiymantawan chayman hina astawan yachasun imaynatachus kawsakunku takiyniwan kay t'uqpa inti Ilimani nisqay. Kunan apachiymunani hatun napaykunata hatun k'apiy makita pichus suscribikamunku kay kanalman pichus chaski apachimuwanku paykuna kanku. Ivanka Puesto Mariano Ani Marcar Hermindo Huamán Gipsy Zomanini allin chamusqas kachunku paykuna kay kanalman chantapis paykunata mañariyman qhawarinankuta kay kanalpi chay chika videos karisan tukuy laya generospi qhawarikunankupaq uyarikunankupaq. Chantapis paykuna mañamunkuman ima takiytachus qhawarikuy uyarikuy munaku nuqa apamunaypaq qhawarikunanchispas chayman hina astawan takiy runasta riqsisun. Kunan rimarisaq Castilla Gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy jueves les traigo al grupo Inti Ilimani a petición del suscriptor Rodrigo Silva. Por él vamos a ver y escuchar una de sus canciones de este grupo. También pedir a los hermanos chilenos y a todas aquellas personas que conozcan a Inti Ilimani que comenten todo lo que sepan en la caja de comentarios. Así vamos a conocer un poquito más a Inti Ilimani. Así también quiero enviar un gran saludo y darles la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal y al mismo tiempo a aquellas personas que se han suscrito al canal y que me han enviado mensajes. Ellos son Ivanka Cuesto Mariano, Ani Marcar, Hermindo Huamán, Gipsy Romanini. Que sean bienvenidos, que disfruten de lo que estamos haciendo, que es ver los vídeos de los artistas en su diversidad de géneros musicales, como también les invito a que vayan viendo las reacciones que tenemos aquí en el canal, igual en su diversidad de géneros musicales, como también pueden sugerir a sus artistas preferidos para seguir apoyando a los artistas. De esa forma vamos a conocer más artistas y vamos a seguir ampliando nuestro gusto musical, se puede decir, ¿no? Vamos a escuchar la canción Arroz con Cocolón. En quechua, arroz cocolonguan. Eso es lo que vamos a escuchar y como siempre lo que yo sienta, entienda con respecto a la canción voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar en la caja de comentarios. Alguna pillata más y suyarispa, jawarispa, kaita, kita, y matachos ya chanquichis, che imagina, kalgemuichis chaskista, che imaginatas noga, ñaurita, onchaskis, nikichis, kalgemus kaikichis kunan, Callarina, Uyarita, Cawarita, Kai. Ya empezamos con el ritmo. Se puede decir estilo afro, ¿no? Arroz con cocolón, con su bitutollita nomás. Arroz con cocolón, con su bitutollita nomás. Ollita nomás, con su bitutollita nomás. Ollita nomás, con su bitutollita nomás. Arroz con cocolón, con su bitutollita nomás. Arroz con cocolón, con su bitutollita nomás. Ollita nomás, con su bitutollita nomás. Ollita nomás, con su bitutollita nomás. Las canciones compuestas por los grandes grupos musicales de antaño son canciones basadas en historias reales, ¿no? Y también
tienen esa facilidad de mezclar ritmos de distintas culturas. Si fuéramos música, la gente sería muy distinto porque se fusionaría las culturas y no hubiese ese odio, porque la música no tiene odio, la música no tiene rencor, la música es un idioma universal. En este caso nos canta arroz con cocolón. Es como decir que antiguamente entre todas las familias siempre había un arroz y en las familias, por ejemplo, en los lugares trópicos hay coco, pues si no hay agua se puede hacer arroz con coco, ¿no? Se puede cocinar, son platos típicos que la mayoría de los obreros disfrutan. En este caso, pues en Bolivia arroz con huevo, como se puede decir, el plato típico de las familias de bajos recursos. Eso me hace recuerdo esta canción, no sé a ustedes qué es lo que les recuerda, pero como siempre yo lo que siento voy a no ganini hasta más es kai taki runas una itakinku, chay imagina kai takita kalkanku, imagina chus hawanku kawsakunku runa masinchis kai runa masinchis yanita. Chay imagina takini afro folclórico ni suman, imarayku chaqrusqa taki. Chaymanta noqanini imarayku mana taki hina noqanchis kanchismanchu, noqanchis chaqrukunchisman, chayman hina sumaq kawsay kasun. Takiqa ma yachanchu chiqnikuymanta, takiqa ma yachanchu millaymanta, nimamanta takiqa runasimi hina kay tukuy pachapaq, chayman hina noqanini ichapis kay arroz cocolonwanqa wayk'uq kanku runaspaq imaynatachus llank'anku chaywan mikhuytawan ichapis llank'aq kanku. Nuqa llaqtaypiqa kaq arroz runtuwan arrozwan wayk'ukuq chay yawar aylluspi ima qullqi kaqtin chayta mikuq kayku. Chayta yuyarikuni kay takiy uyarispa ichapis qankunawaq hinata yuyarikunkichis chayman hina qillqamuchisa. Kunan uyarinallapuni. Buenos días, doña Francisca, sírvame algo de almorzar. Buenos días, doña Francisca, sírvame algo de almorzar. Yo vengo de la limpiada, me voy pa' Luna Guaná. Yo vengo de la limpiada, me voy pa' Luna Guaná. Me voy a ver a mi samba, me lo ha dicho don José. Me voy a ver a mi samba, me lo ha dicho don José. Que esa cosita buena no se debe de perder. Que esa cosita buena no se debe de perder. Arroz con cocolón, con su bituto gitano más. Arroz con cocolón, con su bituto gitano más. Oh gitano más, con su bituto gitano más. Oh gitano más, con su bituto gitano más. Arroz con cocolón, con su bituto gitano más. Arroz con cocolón, con su bituto gitano más. Oh gitano más, con su bituto gitano más. Oh gitano más, con su bituto gitano más. Un ritmo contagioso, ¿no? Como bailan nuestros hermanos afrobolivianos, afroperuanos, afrochilenos, afroargentinos. Nuestros hermanos africanos hay en todas partes del mundo. El arroz con coco, si no me equivoco, está en República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela. Por esos lugares, más que todo, utilizan el coco para cocinar, ¿no? Y al mismo tiempo, pues como han escuchado en la canción, se trata de un personaje que va a comer, ¿no? Que normalmente era una comida que todos podían comer, acceder a esa comida, más que todos los obreros y las familias de bajos recursos, como se puede decir, porque es lo que se come naturalmente, como se puede decir, en los pueblos, en los campos y en todas partes del mundo. Lo que pasa es que hay que probar el arroz con cocolón para que ustedes sientan ese ritmo afro que se siente en esta canción. Muy alegre, pero al mismo tiempo me hace recordar pues a los fogones de cuando
Mi abuela cocinaba el arroz en ollita de barro. En la ollita de barro le da el sabor a las comidas. No sé ustedes si han probado, pero espero que sí. Noqanini llaqtamashis kay takiy runas nimunku imaynatachus kay arroz colonwan nispa imaynatachus huk runa tapurimuq huk warmita wayk'unkiñachu mikhuyta munani nispa nin, chay ari mikhurikuy ninchá chayman hina runas llank'aq kanku chayman ripuq kanku waq suyuman o waq llaqtaman chayman hina kawsakuq kanku llank'ayninkuwan. Noqanini kay arroz colonwanqa wayk'ukunman kay República Dominicana, kay suyu Puerto Rico, suyu Venezuela, chaykunaspi Colombia, chaykunaspi hina wayk'ukunman imarayku. Noqanchis llaqtanchispi mana kanchu coco, mana kanchu chayrayku chayta nini. Noqa yuyarikuni imaynatachus hatun mamay wayk'uri chay t'uru mankapi kay arrozta ancha misk'ita runtuyuq puriyuq kaq mikhurikuq kani. Chayta yuyarichiwan kusikuni kunan uyarina. El ritmo más alegre. Kusisqa tusurikunapaq intaki. Ya veo a mis hermanos africanos cómo bailan este ritmo y a todos los afro-sudamericanos. Ya me voy a retirar. Cuando me vea de canchete, ya verá usted, ya verá. Cuando me vea de canchete, ya verá usted, ya verá. Cuando me vea del brazo del negrito Nicolás, cuando me vea del brazo del negrito Nicolás, se va a llevar su cañazo, ya verá usted, ya verá. Se va a llevar su cañazo, ya verá usted, ya verá. ¿Ustedes qué conclusión sacan de la canción? Ustedes ya saben que lo que pienso ya he expresado. Espero que ustedes también expresen lo que sienten con esta canción. Noqanini llaqtamashis imataqankuna kay takiy qhawarispa, kay video qhawarispa riqch'arisunkichis. Chayman hina qallqarimuychá. Noqani ikichishña imachus riqch'ariwan kay video imatachus t'ukuni kay video chayman hina nimuykichis. Kunan uyarikunallapuni, kusirikunallapuni tusurikuna chayman hina kusisqa kasunchis. Arroz con cocolón, con su vituto gitano más. Ollita nomás, con su vituto gitano más. Ollita nomás, con su vituto gitano más. Arroz con cocolón, con su vituto gitano más. Arroz con cocolón, con su vituto gitano más. Ollita nomás, con su vituto gitano más. Ollita nomás, con su vituto gitano más. Bueno, se ha terminado el concierto Inti Illimani histórico. Bueno, sabemos que Inti Illimani ha hecho historia con sus canciones. Gran grupo. Espero que les haya gustado la reacción. Voy a dejar el link, no es del canal de Inti Illimani, pero yo les comparto con ustedes para que ustedes vayan, visiten ese canal. Y si quieren suscribirse, se suscriben. Noqanini llaqtamashis kay qhawarikunchis, kay sumaq takirunasta, chayman hina link saqesaq maypichus kay video qhawarsanchis chay canalmanta, qankuna rinaykichis, qankunaman suscribikuy munaykichis chay suscribikuychis. Imarayku mana canalninchu kay t'uqpa Inti Illimanita. Chayman hina noqanini kay kamalla kachun llaqtamasis allin pachi waq videopi